Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores y todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. Y de nuevo, damos las gracias a Callsquare, que es el patrocinador del programa. Si no les conocéis aún, son la plataforma número 1 en Europa para gestionar las campañas con influencers, desde el principio hasta el final. ¿Y esto qué significa? Que es la herramienta que utilizan los marketers para planificar las campañas en tiempo real, buscar a los influencers, hacer seguimiento y optimizar los resultados con la ayuda de la IA y el Big Data. Por supuesto, no olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Hace poco conocí esta palabra y me dio un poco que pensar porque, bueno, digamos que muchas veces se utiliza para definir a los influencers, pero creo que no es lo mismo. Es la palabra call o Key Opinion Leader, digamos. Mucha gente llama call a los influencers, pero yo creo que no son lo mismo. Un Key Opinion Leader pienso que es una figura destacada en cualquier sector, es decir, una figura de opinión, digamos. Por ejemplo, cocina, que puede ser un crítico culinario, o un chef que crea recetas en redes sociales. En electrónica, pues puede ser un experto en tecnología. En fitness, pues puede ser un experto en fitness, o en nutrición, o en cientos de temáticas. Al final hay Key Opinion Leaders en cada una de las temáticas. ¿Y en qué se diferencian un poco de los influencers? Pues normalmente son personas que han alcanzado un nivel de experiencia y conocimiento tan alto, digamos, que sus recomendaciones, sus opiniones, su feedback, digamos, se considera muy valioso. Se considera, digamos, palabra de experto. Sobre todo desde las personas que les siguen, digamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta gente primero acumula experiencia y conocimientos. Es decir, son personas, para ser un experto en algo, tienes que tener muchas horas en esa temática. A la vez, tienes una credibilidad que te has labrado a lo largo de los años y que además consideras bastante valiosa. Supongo que estas personas no van a dar una opinión de un restaurante positiva a cambio de dinero. ¿Por qué? Porque perderían toda su credibilidad. Son profesionales que viven de su credibilidad. Y bueno, pues tienen prestigio online y offline, digamos. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque son figuras que se han labrado una carrera en torno a una temática y en torno a ser expertos en una temática, pues creando contenido, opinando, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al final se les respeta, es normal, y se lo han ganado. Al final, pues por ejemplo, comparándolos con un influencer muchas veces tiene una opinión más amateur, que no lo veo mal. Es decir, más de andar por casa. Pongamos un ejemplo, pongamos que un Key Opinion Leader prueba el nuevo iPhone y lo prueba un influencer. Pues igual el Key Opinion Leader nos habla de procesador, de cosas súper complejas de la cámara, etcétera, etcétera, que no nos enteramos de nada porque no somos tan duchos, digamos, en la materia, y sin embargo un influencer nos habla de cosas sencillas, cuánto dura la batería, cómo se ve cuando hace sol, cómo hace las fotos, nos enseña una comparativa con su anterior móvil, cosas mucho más sencillas. Entonces, digamos que ambos pueden conectar con un público, pero con públicos muchas veces distintos. Por eso el influencer, digamos que conecta igual con un público más mayoritario, menos técnico, igual incluso con mayor cantidad de audiencia, mientras que el otro busca una audiencia mucho más segmentada y mucho más nicho, porque es un público más cualificado. Al final del influencer, público menos cualificado hay muchísimo. Público muy cualificado de cualquier temática hay menos, eso está claro. Y bueno, pues esa es una diferencia. ¿Qué más diferencias podemos encontrar en ellos? Pues por ejemplo, lo dicho, experiencia y conocimientos. Estamos hablando de que un Key Opinion Leader, pues su experiencia y sus conocimientos van a ser súper técnicos y los del influencer van a ser muchísimo más sencillos. Entonces, la forma de transmitirlo, volvemos a lo mismo, va a ser pues de uno para un público mucho más técnico y del otro pues para un público mucho más mayoritario. Por ejemplo, también la presencia online, es decir, el influencer normalmente va a ser de presencia online, mientras que el Key Opinion Leader no tiene por qué tener presencia online. Puede ser, por ejemplo, un crítico de la guía Michelin, que no tiene por qué tener presencia online. Mientras que la presencia offline,
solo va a ser posible en un Key Opinion Leader. Al final, un influencer sin presencia online no estaríamos hablando de la definición de influencer que tenemos ahora mismo. Pero es eso, o sea, Key Opinion Leader offline, pues hay muchísimos. Un nutricionista, al que, bueno, pues con su consulta, un psicólogo, un crítico de cocina, un chef, un entrenador personal. Hay cientos de personas que no tienen presencia online, incluso aparecen de repente en el online, pero llevan años labrando su carrera en el offline. Por tanto, digamos que vienen de otro mundo. También eso es distinto. Los influencers vienen del online, los Key Opinion Leader vienen del offline. Es decir, van del offline al online y los influencers a veces van del online al offline, no siempre. En cuanto a la trayectoria, pues volvemos a lo mismo, a la experiencia de los conocimientos. La trayectoria de un Key Opinion Leader es muchísimo más larga. Lleva años convertirse en experto de algo. Siempre se dice la frase de que se necesitan 1000 horas para convertirte en experto de algo. Pues básicamente para dedicarle a algo 1000 horas necesitas mucho tiempo. Luego, por el lado de la credibilidad, en ambos se salta. Tengamos claro, si estamos hablando, por supuesto, de un influencer contrastado y un buen perfil, digamos. No vamos a hablar de perfiles más controvertidos cuya credibilidad puede estar por los suelos porque no tendría ningún sentido para la comparación. En ambos la credibilidad es alta. Sin embargo, quizás es un pelín mayor en el Key Opinion Leader. ¿Por qué? Porque simplemente se le considera más experto. Entonces, digamos que si ambos opinan sobre, yo qué sé, un restaurante, pues puedes creerte a ambos, pero es verdad que, aunque te creas a ambos, si ambos te dicen que el restaurante está muy bien, si uno le da un 7 y el otro le da un 8, digamos que te fías más del Key Opinion Leader, si hay ese matiz, ¿no? Porque consideras que sabe más todavía el tema, aunque ambos estén diciendo la verdad. Pero digamos que crees un poco más en la palabra de uno simplemente porque la consideras una palabra con mayor validez. Su autoridad para ti es percibida como mayor, ¿no? Luego, en cuanto al contenido, volvemos a lo mismo. El influencer busca muchas veces entretener, informar, abarcar mucho público, mientras que el Key Opinion Leader busca, sobre todo, ser muy técnico. En su lenguaje, en su contenido, o sea, se enfoca a alguien que busque un contenido muy técnico. Podemos poner el ejemplo mismo de este podcast. Este podcast es un podcast técnico, no es para una persona que en su vida ha hablado de influencer marketing. Tendría que empezar en el capítulo 1 y iría poco a poco. ¿Por qué? Porque se le puede hacer un poco tedioso. Sin embargo, para una persona que trabaja a menudo como creador de contenido, como influencer o en influencer marketing en general, tiene una marca y ha trabajado con influencers. Para todas estas personas, pues es un contenido técnico, pero que les aporta. Mientras que una entrevista, por ejemplo, de un influencer en un programa tipo La Resistencia, sería un contenido más de entretenimiento, para que nos hagamos una idea de la diferencia, ¿no? Y ahí va lo que decíamos antes, el público al que van enfocados. Es decir, el público al que va enfocado, por ejemplo, este podcast, es un público más especializado. Mientras que, vamos a poner el ejemplo de cuando he entrevistado a algún influencer en este podcast. Pues ¿quién puede querer escucharlo? Pues el público más especializado. Mientras que si ese influencer va a La Resistencia, como os mencionaba antes, pues ¿quién va a querer ver ese programa? Pues público muchísimo más mayoritario. Y esa es un poco la diferencia, yo creo, entre un Key Opinion Leader y un influencer, en este caso. O un creador de contenido, porque bueno, básicamente sería lo mismo en este caso. Aunque podríamos llamar creador de contenido al Key Opinion Leader, y sí, ahí entraríamos más en el grado de profesionalidad. En este caso, mejor compararlo con un influencer. Y bueno, pues este es un poco el resumen. Aún así os digo, mucha gente llama Key Opinion Leader a los influencers. Bueno, no está mal, al final son líderes también de opinión. Pero bueno, quería hacer esta pequeña diferenciación porque creo que son muy parecidos, pero no son exactamente lo mismo. Y bueno, con un idioma tan rico, pues no hace falta, digamos, llamar a cosas similares de la misma forma, porque bueno, hay palabras, digamos, para todo. Así que nada, espero que os haya gustado y si no conocéis la palabra os haya aportado, y si la conocéis, pues que os haya dado más información de digamos, cómo diferenciar. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola@marketinginfluencers.com, o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio,
leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web marketinginfluencers.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!